Él descubrió a su hermano y a su prometida juntos en la cama. Cuando nos pidió apoyo, le aconsejamos que perdonara y siguiera adelante. En lugar de aceptarlo, cortó toda relación con nosotros, se mudó a otro lugar y construyó una vida completamente nueva, dejándonos fuera de ella. Me llamo Ricardo, tengo 56 años. Soy ingeniero civil desde hace 3 décadas y llevo más de 30 años casado con Carolina. Hemos construido una vida estable, ordenada, de esas que uno cree firmes, casi inquebrantables. Tenemos 3 hijos, aunque esta historia gira, sobre todo, en torno a 2 de ellos. Nuestra hija mayor se fue hace años a la costa este por trabajo. Es independiente, siempre lo fue, y aunque la queremos profundamente, su presencia en estos hechos es mínima. Esta historia trata, principalmente, de nuestros hijos varones. Matías es el mayor. Tiene 31 años y es cirujano ortopédico. Desde pequeño fue ese tipo de hijo que hacía que la paternidad pareciera sencilla. Responsable, disciplinado, brillante. Terminó la carrera de medicina con honores, fue jefe de residentes antes de cumplir los 30 y compró su primera casa a los 26 años. Todo en su vida parecía fluir con naturalidad. Carolina y yo estábamos orgullosos, y no lo ocultábamos. En reuniones familiares o con amigos, siempre hablábamos de él con una sonrisa. Nuestro segundo hijo es Sebastián, de 27 años. Trabaja como entrenador personal en uno de esos gimnasios boutique de moda. Siempre fue atractivo, carismático cuando quería, pero distinto a su hermano. Nunca encontró un camino tan claro como el de Matías. Personalidades distintas, ritmos distintos. Eso nos decíamos Carolina y yo. No todos los hijos pueden ser médicos. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que Sebastián vivía a la sombra de su hermano mayor, y creo que él mismo era muy consciente de eso. Hasta ahí, una familia normal, con diferencias, sí, pero unida. Luego estaba Valentina. Llevaba 5 años de relación con Matías. Tenía 29 años, trabajaba en ventas farmacéuticas y era una mujer segura de sí misma, simpática, encantadora. Encajó con nosotros desde el primer día, como si siempre hubiera sido parte de la familia. Carolina la adoraba. Yo también. Valentina estaba presente en cada comida dominical, en todas las celebraciones, cumpleaños y festividades. Cuando Matías le pidió matrimonio, hace 2 años, sentimos que simplemente estaban formalizando algo que ya existía. La boda estaba programada para la primavera. Para abril, Carolina llevaba meses ayudando a Valentina con los preparativos, pruebas de vestido, visitas a salones, listas interminables. Nuestra familia era cercana. Nos reuníamos todos los domingos sin falta. Viajábamos juntos. El verano anterior habíamos alquilado una casa junto a un lago y pasamos una semana entera pescando, haciendo parrilladas y jugando cartas en el muelle hasta tarde. Éramos una familia unida. O al menos eso creía yo. Con el tiempo, mirando hacia atrás, empiezo a notar pequeñas señales. Comentarios sueltos de Sebastián. Observaciones que parecían inofensivas. Debe ser agradable poder pagar una casa así, decía cuando visitábamos la de Matías. O se quedaba en silencio cuando su hermano hablaba del trabajo. Carolina solía restarle importancia. Está encontrándose a sí mismo, Ricardo. No todos llegan a su máximo potencial tan jóvenes. Yo le creí. Quise creerle. Hace 3 semanas, como siempre, tuvimos la cena dominical en casa. Estaban todos. Matías y Valentina sentados juntos, riendo, tocándose la rodilla de forma distraída. Sebastián, curiosamente, estaba de buen humor esa noche, participativo, incluso gracioso. Recuerdo haber pensado que quizá yo había imaginado tensiones donde no las había. Durante la cena, Matías comentó que tenía una conferencia en Denver esa semana. 3 días de charlas técnicas, reuniones y paneles. Valentina se quedaría en casa. Sebastián se ofreció a ayudarla a mover algunos muebles mientras su hermano estuviera fuera. Llevaba semanas diciendo que quería arreglar la habitación de invitados. «¡Qué detalle!», dijo Carolina. Matías sonrió y le dio ese abrazo torpe que suelen darse los hermanos. Todo parecía normal. Matías viajó el martes. Hablé con él el miércoles por la noche. Sonaba cansado, pero bien. Me contó que la conferencia era intensa, aunque útil. Charlamos de trabajo, de un proyecto mío. Cosas de padre e hijo. Nada fuera de lugar. El jueves por la noche, Carolina y yo estábamos viendo una serie. Ella seguía atenta, yo me estaba quedando dormido en el sofá cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla, 11:54 de la noche. Era Matías. «Hola, hijo. ¿Todo bien?», dije al contestar. Silencio. Luego escuché su voz. Nunca la había oído así. Temblorosa, quebrada. «Hola, papá. Necesito que vengas a casa. Ahora. No traigas a mamá. Solo tú».
Me incorporé tan rápido que me mareé. Matías, ¿qué pasa? ¿Estás herido? Por favor, ven. Colgó. Carolina me miró desde el sofá. ¿Qué ocurre? No lo sé. Me necesita solo. Tomé las llaves y salí sin cambiarme. El trayecto hasta su casa suele durar 20 minutos, pero esa noche se sintió eterno. Intenté llamarlo varias veces. No respondió. Mi mente se llenó de escenarios terribles, un accidente, una emergencia médica. Nunca, ni por un segundo, imaginé la verdad. Llegué poco después de la medianoche. Su coche estaba en la entrada. También la camioneta de Sebastián. Y el auto de Valentina. En ese momento, sentí como el estómago se me hundía. Matías estaba sentado en la acera, frente a su casa. Aún llevaba la camisa y el pantalón del viaje. Tenía la cabeza entre las manos. Matías, dije al bajar del coche. Levantó la vista. Sus ojos no estaban rojos de llorar. Estaban peor. Eran los ojos de alguien que ya había llorado todo lo posible. Papá, dijo, y su voz se quebró. Llegué antes. Tomé un vuelo más tarde. Quería sorprender a Valentina. Me arrodillé frente a él. ¿Qué pasó? Soltó una risa breve, amarga. El peor sonido que he escuchado en mi vida. Los encontré. ¿A quiénes? A Sebastián y a Valentina. En mi cama. Las palabras no encajaban. Las oía, pero mi mente se negaba a procesarlas. ¿Estás seguro? Tal vez. Matías levantó la cabeza de golpe. Sé lo que vi, papá. ¿Dónde están ahora? Sebastián se fue. Valentina está adentro, empacando sus cosas. Miré la casa. La luz del dormitorio estaba encendida. Se veía una sombra moviéndose tras la cortina. Necesito hablar con ellos, dije, sin saber muy bien por qué. No, respondió Matías, poniéndose de pie. No hay explicación. Él me traicionó. Ella me mintió. Me rozó al pasar. Me voy a un hotel. Dile a mamá lo que quieras. Se subió a su coche y se fue. Me quedé de pie unos segundos, paralizado, intentando entender cómo todo había llegado a ese punto. Luego entré a la casa. Valentina estaba en el dormitorio, metiendo ropa en una maleta. El maquillaje corrido, el rostro pálido. Cuando me vio, se detuvo. Ricardo, dijo en voz baja. ¿Desde cuándo? Pregunté. Cerró los ojos. 3 meses. En ese instante entendí que nada volvería a ser igual. Ni para Matías. Ni para nuestra familia. Ni para mí. 3 meses. 3 meses completos fingiendo que nada había cambiado, sosteniendo conversaciones vacías mientras, en paralelo, se organizaba una boda que ya estaba condenada. 3 meses sentados alrededor de la misma mesa, compartiendo comidas, fechas y rutinas, sonriendo de forma automática, como si aún fuéramos una familia funcional. 3 meses acumulando mentiras pequeñas y grandes, algunas dichas en voz alta y otras guardadas en silencio, esperando que el tiempo, de alguna manera, las disolviera. No lo hizo. Vete, dije finalmente. Sal de aquí. No hubo gritos ni reproches. Tampoco lágrimas en ese momento. Ella simplemente asintió, como si ya hubiera ensayado esa escena en su cabeza muchas veces. Tomó su maleta, la que había preparado sin que nadie se diera cuenta, y salió. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo, uno de esos ruidos que no se olvidan porque marcan el final de algo. Me quedé sentado en el sofá de Matías hasta cerca de las 2 de la madrugada. No encendí la televisión. No miré el teléfono. No me moví. Observaba un punto fijo en la pared, como si ahí pudiera aparecer alguna explicación lógica, alguna respuesta que hiciera todo menos absurdo. El silencio era tan espeso que me pesaba en el pecho. Cuando el cansancio finalmente me venció, agarré las llaves y conduje de regreso a casa sin recordar casi nada del trayecto. Carolina seguía despierta. Caminaba de un lado a otro en la cocina, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, limpiando superficies inexistentes. Apenas me vio entrar, se detuvo. ¿Dónde estabas?, preguntó. Han pasado más de 2 horas. No me senté de inmediato. Me apoyé en la encimera y se lo conté todo. Sin adornos. Sin proteger a nadie. Cada palabra. Cada detalle. Cada error. Carolina se sentó frente a mí y permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida, como si intentara procesar una realidad que no tenía forma. Dios mío, murmuró finalmente. Pobres niños. Pobres de verdad. No supe qué responder. Sebastián había destruido la vida de su propio hermano. Lo sabía. Yo lo sabía. Carolina también lo sabía, aunque no quisiera decirlo en voz alta. Todos lo sabíamos. ¿Dónde está él?, pregunté. ¿Dónde está Sebastián? No alcancé a terminar la frase. Los faros de un coche iluminaron la ventana del frente. Luego se escuchó el golpe seco de una puerta al cerrarse.
Salí y abrí la puerta de la casa justo cuando Sebastián avanzaba tambaleándose por el camino de entrada, completamente ebrio, apenas manteniéndose en pie. Me miró con los ojos enrojecidos, húmedos, derrotados. «Papá, hice algo horrible», balbuceó. Se desplomó sobre mí, llorando como un niño. Carolina corrió para ayudarme a sostenerlo y llevarlo hasta el sofá. Apenas podía articular palabras, las frases salían rotas, inconexas. No quise que pasara, no quise decirlo así, lo amo, papá, es mi hermano. Carolina le acariciaba el cabello, murmurándole palabras suaves, intentando calmarlo. SHHH, está bien. Estamos aquí. No estaba bien. Nada estaba bien. Lo pensé, lo sentí, pero no lo dije en voz alta. Carolina me lanzó esa mirada firme, la de madre, la que dejaba claro que, pese a todo, seguía siendo nuestro hijo y que en ese momento no había espacio para sentencias. Sebastián se quedó dormido en el sofá. Carolina lo cubrió con una manta, como cuando era pequeño. La semana siguiente fue un infierno silencioso. Matías no respondió ninguna llamada. Ningún mensaje. Cada intento terminaba igual, buzón de voz. Al octavo día, finalmente contestó. Gracias a Dios, dije. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. Somos tus padres. No necesito nada de ustedes. Intenté insistir. Le expliqué que Sebastián seguía en casa, que estaba destrozado, que había tocado fondo, que necesitaba ayuda profesional, apoyo, algo. No estaba destrozado cuando estaba con mi prometida, respondió con una frialdad que me atravesó. La llamada se cortó sin despedida. Pasaron 6 meses. Los 6 meses más largos de mi vida. Sebastián nunca se fue. Iba a quedarse solo unos días, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Perdió su trabajo en el gimnasio. Apenas salía de la habitación. Dormía de día, estaba despierto de noche. Yo tampoco estaba mejor. Muchas mañanas no podía levantarme de la cama. Empecé a beber más de lo que debería, a justificarlo como cansancio, como estrés, como una forma de dormir. Carolina lo permitía. Está deprimido, Ricardo, me decía. Nos necesita. Mientras tanto, Matías se desvanecía de nuestras vidas. Respondía algún mensaje cada varios días. 2 palabras. Bien. Ocupado. No puedo hablar. Cada respuesta era más distante que la anterior. Las invitaciones a cenar quedaban sin respuesta. Los cumpleaños pasaban en silencio. Carolina lloraba por las noches, creyendo que yo dormía. Yo fingía que solo era cuestión de tiempo, aunque en el fondo sabía que algo se había roto de una forma irreversible. Valentina se mudó a Austin. Nos enteramos por terceros. Nadie mencionaba su nombre en casa. Era como si pronunciarlo pudiera volver a abrir una herida que nunca terminó de cerrar. En octubre, Carolina empezó a hablar de Acción de Gracias. Estaba convencida de que reunirnos podría arreglarlo todo. La familia es para siempre, repetía. Si están en la misma habitación, recordarán lo importante. No estaba convencido. Había aprendido que algunas cosas no se reparan con una mesa puesta, pero no discutí. Llamó a Matías a principios de noviembre y puso el altavoz. Cariño, quiero invitarte a pasar Acción de Gracias con nosotros. Sé que este año ha sido difícil, pero creo que estar juntos podría ayudarnos. Solo tú, tu padre y yo. Sebastián no estará aquí, te lo prometo. Hubo un silencio largo, incómodo. Está bien, dijo finalmente. Iré. Carolina casi lloró de alegría. Me miró convencida de que todo empezaba a arreglarse. Yo no compartía ese optimismo, pero no lo dije. 3 días antes de la cena, Sebastián apareció en la cocina. ¿Puedo ir el jueves? Carolina dejó de cortar. Le dije a Matías que no estarías. Necesito disculparme cara a cara, insistió. 6 meses no han sido suficientes. Necesito cerrar esto. Negué con la cabeza. No esta vez, le dije. Carolina dudó. Tal vez ya es hora, dijo. Necesitan hablar. Cedí. Estaba agotado. Pero díselo a Matías, exigí. No lo hizo. La mañana de Acción de Gracias, Sebastián soltó otra bomba. Invité a Valentina. Me levanté tan rápido que tiré el café. Esto es una locura. Ya viene en camino, dijo. Salió de Austin anoche. No cancelamos nada. Nos convencimos de que quizá esto era inevitable. Quizá necesario. Matías llegó a la 1:30, con un pastel comprado en el supermercado. No era el que solía llevar, pero era un gesto. Lo vi en su rostro, estaba haciendo un esfuerzo enorme solo por estar ahí. Entró al comedor. Sebastián estaba poniendo la mesa. Valentina ayudaba a Carolina en la cocina. Matías se quedó inmóvil. Sebastián, dijo alguien. Matías se dio la vuelta y salió sin decir nada.
Lo seguí hasta el auto. Espera, por favor. Se giró con una calma que dolía más que el enojo. Ustedes eligieron. No fue así. Sí lo fue. Subió al coche y se fue. Desde ese día, todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Los mensajes nunca llegaron. En diciembre entendimos la verdad, nos había bloqueado. Cada llamada que hacía terminaba de la misma forma, directo al buzón de voz. Los mensajes ya no se entregaban, mudos, como si jamás hubieran existido. Intenté escribirle al correo del hospital, el que siempre había usado. La respuesta llegó de inmediato, automática y fría: esta dirección ya no existe. Ahí fue cuando entendimos que no se trataba de un error técnico. Matías había desaparecido de nuestras vidas de forma deliberada. Carolina se fue desmoronando poco a poco. Pasaba horas sentada en la mesa de la cocina con el teléfono entre las manos, deslizando el dedo por fotos antiguas de nuestro hijo mayor. Fotos de cuando era un bebé. De su graduación del instituto. Del día en que entró a la facultad de medicina. Lloraba en silencio. Yo estaba ahí, sentado frente a ella, sin saber qué decir ni qué hacer. Inútil. Absolutamente inútil. Esto no puede estar pasando, repetía. Va a volver. Todas las noches decía lo mismo. Solo necesita tiempo. Pero la verdad era otra, aunque ninguno de los dos quería decirla en voz alta. Matías nos estaba mintiendo. Nos había bloqueado. Nos había cerrado la puerta por completo. Mientras tanto, Sebastián seguía instalado en la casa como si nada hubiera cambiado. Bebía, seguía sin trabajo, dormía hasta el mediodía en la habitación de invitados. Bajaba las escaleras arrastrando los pies, comía lo que Carolina preparaba y luego desaparecía otra vez, encerrándose arriba. Dejó de disculparse. Dejó de mencionar a su hermano. Actuaba como si todo lo ocurrido nunca hubiera pasado. Empecé a resentirlo. Y, aunque me costaba admitirlo, también empecé a resentir a Carolina por permitir que siguiera ahí. Cada vez que intentaba hablarlo con ella, la respuesta era siempre la misma. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? ¿Que lo eche? No tiene a dónde ir. Quizá eso es lo que necesita, es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Esa frase se convirtió en una especie de salvoconducto moral. Como si bastara para borrar el hecho de que había destruido la vida de su propio hermano. A mediados de diciembre ocurrió algo inesperado. Carolina se encontró en el supermercado con una enfermera del hospital donde trabajaba Matías, una mujer que habíamos conocido en algunos eventos laborales. Conversaron unos minutos, y casi como un comentario al pasar, la enfermera mencionó que Matías había cambiado de número después de algunos problemas familiares. Dijo que podía transmitirle un mensaje. Carolina no habló. Suplicó. Le rogó allí mismo, en medio de la sección de frutas y verduras. Por favor, le dijo, solo necesito hablar con mi hijo. Pásale mi número. Dile que me llame. 2 días después, el teléfono de Carolina sonó. Número desconocido. Respondió antes del segundo timbrazo. ¿Matías? Preguntó, con la voz quebrada. Escuché su voz a través del altavoz. Sonaba cansado. Distante. Plano. Mamá. Carolina se llevó una mano al pecho. Gracias a Dios, estábamos tan preocupados. ¿Estás bien? Intentamos comunicarnos contigo por todos lados. Los bloqueé, respondió él sin rodeos. Lo sé que estás enojado, pero, cariño, es casi Navidad. ¿Podemos vernos? Solo 1 hora. Tú, tu padre y yo. Nadie más. Ni Sebastián. Ni Valentina. Solo nosotros. Hubo silencio. Largo. Pesado. Solo ustedes dos, dijo finalmente. Sí. Te lo prometo. Solo nosotros. ¿Te extraño tanto? Otra pausa. Está bien. Día de Navidad. 1 hora. Nada más. Carolina no pudo contener las lágrimas. Gracias, te haré tu comida favorita. Cuando colgó, me miró con el rostro empapado. Viene. Yo debería haberme sentido aliviado. En cambio, sentí miedo. La mañana de Navidad, Carolina se excedió con todo. Preparó pavo, puré, judías verdes, pastel, de todo. Como si una mesa llena pudiera arreglar lo que llevábamos meses rompiendo. Sebastián bajó alrededor de las 11. Miró la comida y frunció el ceño. ¿Y todo esto? Cena de Navidad, respondió Carolina sin mirarlo. Solo estamos tu padre y yo. Asintió, tomó una cerveza del refrigerador y volvió a subir. Matías llegó a las 2 en punto. Tocó la puerta como un extraño. Cuando la abrí, lo vi más delgado. Más cansado. Más viejo. Hola, papá. Entró con las manos en los bolsillos. ¿Dónde está mamá? En la cocina. Carolina prácticamente se lanzó sobre él al verlo. Lo abrazó con fuerza. Él respondió, pero noté la rigidez en sus hombros. Me alegra que estés aquí, dijo ella.
Nos sentamos en la sala. Conversación superficial. Trabajo. Clima. La casa. Nada real, pero estábamos juntos. Por un momento, pensé que quizá todavía había algo que salvar. Entonces sonó el timbre. El rostro de Carolina perdió todo color. Debe ser, villancicos o algo así, dijo apresuradamente, y fue a abrir. No hizo falta verlo. Reconocí la voz de Sebastián antes de que entrara. «Feliz Navidad, mamá». Matías se puso de pie. «No puede ser». Sebastián entró, lo vio y se detuvo. «Hola, hermano». «¿Hablas en serio?» Matías se giró hacia Carolina. «Prometiste que no estaría aquí». «Vive aquí, Matías, yo no podía». «Entonces dile que se vaya». Sebastián dio un paso al frente. «Vamos, hombre, es Navidad. No podemos simplemente». «No me voy», dijo. «Esta es la casa de mis padres». Matías apretó la mandíbula y me miró. «¿Tú sabías esto?» «No», respondí. «Fue suficiente». «Están eligiendo otra vez», dijo. «Y no me eligen a mí». «Es tu hermano», suplicó Carolina. «La familia perdona». Algo cambió en su expresión. La rabia desapareció, reemplazada por resignación. «No es mi hermano», dijo. «Y ustedes ya no son mis padres». Carolina jadeó. «Matías, por favor». Me levanté. «Espera. Estamos intentando mantener a esta familia unida». Él soltó una risa amarga. «No hay familia. Solo dos personas que prefieren proteger a un traidor antes que enfrentar las consecuencias». Caminó hacia la puerta y sacó su teléfono. «Sí», dijo. «Terminé aquí. Empieza con el papeleo». «¿Qué papeleo?», le grité. No respondió. Cerró la puerta detrás de sí. Nos quedamos ahí, los tres, rodeados de comida intacta y otra Navidad arruinada. Carolina nos miró, primero a Sebastián, luego a mí. ¿Qué quiso decir con el papeleo? Yo tampoco lo sabía. Pero supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. No lo comprendí de inmediato. En ese momento no hubo una frase clara ni un gesto definitivo que me hiciera entenderlo. Sin embargo, muy en el fondo, había una certeza incómoda, silenciosa, que empezó a crecer como una presión constante en el pecho. Fuera lo que habíamos perdido, ya no existía forma de recuperarlo. Algo esencial se había roto, y no había disculpa ni explicación que pudiera repararlo. Enero llegó sin ofrecer alivio alguno. Año nuevo, la misma pesadilla repetida con mayor crudeza. Intenté llamar a Matías una mañana temprano, con la absurda esperanza de que el número volviera a funcionar como por arte de magia. El teléfono respondió con un mensaje automático: número fuera de servicio. Volví a marcar. El mismo resultado. Carolina tomó el teléfono y repitió la llamada, como si al hacerlo ella el desenlace pudiera ser distinto. Decidimos comunicarnos con el hospital donde había trabajado. Después de varios intentos, una enfermera reconoció el nombre. Su tono fue incómodo, distante. «Ya no trabaja aquí», dijo. «Renunció hace meses». «¿Dejó algún contacto? ¿Alguna referencia?», preguntó Carolina, con la voz temblorosa. «No. No dejó nada. Tampoco dijo a dónde se iba». La llamada terminó ahí. Sin despedidas, sin explicaciones. Como si Matías hubiera cerrado una puerta que ya no estaba dispuesto a volver a abrir. Presentamos una denuncia por desaparición. Fue un error pensar que alguien nos tomaría en serio. En la comisaría apenas nos escucharon. Uno de los agentes revisó el formulario y nos devolvió una mirada cansada, casi burlona. «Es un adulto», dijo. «No está desaparecido. Simplemente no quiere contacto con ustedes». Sentí vergüenza, rabia y una humillación difícil de describir. Nos pidieron que nos retiráramos. Aquella frase quedó grabada en mi cabeza: «No está desaparecido». Para nosotros, sí lo estaba. Carolina no aceptó esa respuesta. Durante semanas se dedicó a llamar a hospitales del estado. Luego amplió la búsqueda a otros lugares, incluso fuera del país. Anotaba nombres, horarios, respuestas idénticas. Nadie tenía registros de Matías. Nadie había oído hablar de él. Cada llamada era una pequeña derrota que se acumulaba sobre la anterior. Mientras tanto, Sebastián tomó una decisión que terminó de confirmar que nada volvería a ser igual. Retomó el contacto con Valentina. No fue un rumor ni una suposición. Lo vimos con nuestros propios ojos. En febrero regresó de Austin y comenzaron a verse con frecuencia. Primero cenas casuales, luego encuentros más evidentes. Para marzo ya se comportaban como una pareja formal, como si el pasado no existiera, como si no hubieran sido parte del motivo por el cual Matías había desaparecido de nuestras vidas. La mañana en que vi el coche de Sebastián estacionado frente a la casa sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. «¿Hablas en serio?», le pregunté, incapaz de disimular el desprecio.
Sebastián se encogió de hombros, evitando mirarme a los ojos. Los dos cargamos con culpa, respondió. Hablar con alguien que entiende ayuda. Además, Matías se fue por decisión propia. ¿Qué cambia ahora? No supe qué decir. Sentí ganas de golpearlo, de gritarle todo lo que había callado durante meses. En lugar de eso, me fui. Me encerré en mi despacho y dejé que la rabia se consumiera sola. La relación duró 4 meses. Se desgastó rápido y terminó de forma abrupta durante el verano. Valentina regresó a Austin. Sebastián no reaccionó mejor. Consiguió un empleo en una tienda y lo perdió en 3 semanas. Luego trabajó en un call center. Duró 2 meses. Su falta de rumbo era evidente, y yo empecé a beber para no pensar en ello. Al principio solo por las noches. Luego también durante el día. Carolina seguía justificándolo todo. Siempre había una excusa, una razón, solo necesita tiempo. Nuestro matrimonio comenzó a fracturarse en silencio. Tú eres la razón por la que perdimos a Matías, le dije una noche, después de verla llevarle la cena a Sebastián a su habitación, como si fuera incapaz de valerse por sí mismo. No te atrevas, respondió. Tú estuviste conmigo en cada decisión. Permitiste que Sebastián viniera en Acción de Gracias. No lo detuviste en Navidad. Tenía razón. Y admitirlo fue tan doloroso como inevitable. El segundo año contratamos a un investigador privado. $8.000. No obtuvo resultados. Matías había eliminado cada rastro con precisión quirúrgica. En el tercer año, Sebastián se casó con una mujer que conocía desde hacía apenas 6 meses. Pagamos una boda sencilla. El matrimonio duró 18 meses. Luego regresó a casa, con una maleta y la misma promesa de siempre. Es algo temporal, dijo Carolina. No lo fue. En el cuarto año me mudé a la habitación de invitados. Ya no podía dormir junto a ella. El peso de la culpa, del silencio y de lo irreversible nos había separado. En el quinto año enviamos cartas al antiguo hospital de Matías. Todas regresaron con la misma respuesta: ya no trabaja aquí. Nos aferrábamos a recuerdos, a nombres, a direcciones que ya no existían. En el sexto año, Carolina creó un perfil falso en redes sociales. Pasaba horas revisando grupos médicos, asociaciones profesionales, páginas de hospitales. Una noche entró en mi despacho con el portátil abierto. Mira esto. Era una fotografía de una conferencia médica en Boston. 20 doctores posaban para la cámara. Uno de los nombres decía Contreras. Reconocí el rostro de inmediato. Es Matías, dije. Había cambiado su nombre. Contratamos a otro investigador. $12.000. Esta vez sí hubo respuestas. Matías se llamaba legalmente Matías Contreras. Vivía en Pensilvania. Trabajaba en un hospital de Filadelfia. Y no estaba solo. Está comprometido, dijo el investigador. La mujer se llamaba Camila, enfermera pediátrica. Llevaban 3 años juntos. En la foto, Matías sonreía. Una sonrisa genuina, tranquila. Hay algo más. Otra imagen. Un parque. Un niño pequeño en un columpio. Los mismos ojos. Tienen un hijo. Se llama Benjamín. Tiene 2 años. Carolina soltó un sonido que jamás olvidaré. Era dolor puro. Teníamos un nieto. Un niño que no sabía quiénes éramos. Las semanas siguientes fueron una obsesión constante. Carolina encontró el perfil de Camila. Fotografías de una vida completa, cumpleaños, vacaciones, tardes familiares. Matías parecía feliz. Realmente feliz. Voy a escribirle, dijo Carolina una noche. No deberíamos, respondí. Benjamín merece saber quiénes somos, insistió. Seguimos siendo sus padres. Escribió el mensaje y lo envió. Esperamos. 3 días después llegó una respuesta breve. Se lo preguntaré. Luego, 2 semanas de silencio absoluto. Todo comenzó cuando Camila envió otro mensaje. Decía que Matías estaba dispuesto a hablar. Solo con uno de nosotros. Sin intermediarios. Sin testigos. Aclaró que más tarde enviaría la hora y el lugar. Cuando Carolina me llamó al trabajo, estaba llorando, pero esta vez no era de angustia, sino de alivio. Su voz temblaba mientras repetía una y otra vez que él vendría, que aceptaba vernos, que al fin estaba dispuesto a escuchar. Intenté frenarla. Le dije que el mensaje era claro, que la condición era que solo estuviera uno de nosotros. Ella respondió lo que siempre respondía, que era su madre, que tenía derecho a verlo, que nadie podía impedirle estar frente a su propio hijo. Yo sabía que aquello era una mala idea, pero ya nada parecía detenerla. Una semana después, Camila envió la dirección. Era la casa de Carolina. Nuestra antigua casa. El lugar donde criamos a nuestros hijos. Carolina seguía viviendo allí. Yo me había mudado a un pequeño apartamento 6 meses antes. No estábamos divorciados, solo separados.
No había tenido fuerzas para iniciar el proceso legal. Tampoco dinero ni energía para enfrentar más papeles, más firmas, más finales. El mensaje era claro: sábado, 3 de la tarde. Solo Matías y yo. Nada más. El jueves por la noche, Carolina volvió a llamarme. Insistió en que debía estar allí. Decía que esa también era su casa, que nadie podía prohibirle estar en su propio hogar. Me recordó que seguíamos siendo marido y mujer, que aquello nos afectaba a ambos. No será una emboscada, dijo. Merecemos verlo. Merecemos explicarnos. Y él merece escucharnos cara a cara. Yo sabía que estaba mal. Sabía que aquello iba a estallar. Aún así, una parte enferma y desesperada de mí quería verlo una vez más. Quería una última oportunidad, aunque fuera falsa. Acepté. El sábado llegué a la casa a las 2:30. La camioneta de Sebastián estaba en la entrada. Por supuesto que lo estaba. Él nunca se fue realmente. Entré. Carolina estaba en la cocina, colocando galletas en un plato con las manos temblorosas, como si unos dulces pudieran reparar 7 años de daño irreparable. Pregunté si Sebastián seguía en su habitación. Me dijo que sí, que le había pedido que no saliera. Esto no es sobre él, repitió. Me senté en el sofá. Carolina ocupó la silla frente a mí. Esperamos. A las 3 en punto, un auto se detuvo afuera. Carolina se levantó, se alisó la blusa y se secó los ojos. El timbre sonó. Ella abrió la puerta. Escuché primero la voz de Camila, cautelosa, insegura. Luego Matías entró. Al verme sentado en el sofá, su rostro se vació por completo. No había ira, ni tristeza, ni reproche. Solo una ausencia absoluta. Camila se llevó la mano a la boca, sorprendida. Dijo que le habían prometido que solo estaría Carolina. Carolina respondió que éramos sus padres, que teníamos derecho. Matías no dijo nada. Observó la casa, el lugar donde creció, convertido ahora en una tumba emocional. Carolina dio un paso hacia él. Hijo, por favor, solo queremos hablar. Queremos disculparnos. Ya no, respondió él, con una voz plana, definitiva. No tengo madre. Carolina se quebró. Le dijo que ella lo había dado a luz, que lo había criado. Él negó con la cabeza y se volvió hacia Camila. Nos vamos. Me puse de pie e intenté detenerlo. Le pedí 5 minutos. Solo 5. Me miró fijamente. No soy tu hijo. No lo he sido desde hace 7 años. Tomó la mano de Camila y caminó hacia la puerta. Carolina corrió tras ellos, suplicando, hablando de perdón, de familia, de que Benjamín merecía conocer a sus abuelos. Matías se detuvo, pero no se dio vuelta. No uses a mi hijo para manipularme. Salieron. Carolina los siguió hasta la entrada, gritando y llorando. Yo fui detrás, completamente impotente. Matías ayudó a Camila a subir al auto. Ella también lloraba, pero en silencio. Cerró la puerta, caminó hacia el asiento del conductor. Carolina lo sujetó del brazo, desesperada. Él se soltó con cuidado, sin decir una palabra. Se fueron. Carolina se desplomó en la entrada. La ayudé a entrar a la casa. 2 días después, un mensajero entregó un sobre. Orden de alejamiento. Para los dos. Sin contacto. ¿Legal? Definitiva. Han pasado 3 años desde entonces. Sebastián sigue viviendo con Carolina. Tiene 37 años, está divorciado y trabaja medio tiempo en un almacén. No habla de Matías. Tampoco de Valentina. Simplemente existen como ausencias permanentes. Carolina y yo seguimos separados. No puedo estar cerca de ella sin sentir el peso de lo que destruimos. Pasa horas mirando el perfil público de Camila en redes sociales. Ve fotos de Matías entrenando al equipo de fútbol de Benjamín. Ve a Camila embarazada de su segundo hijo. Vacaciones familiares, cumpleaños, mañanas de Navidad. Él prosperó. Nuevo nombre. Nueva vida. Nueva familia. Apellido Contreras, lejos de nosotros. Y nosotros somos fantasmas. A veces me cruzo con Sebastián cuando paso a dejarle dinero a Carolina. Ya no es el mismo hombre. Su cuerpo está más pesado, su mirada apagada, como si caminara siempre cargando algo invisible. No hay entusiasmo, no hay planes, no hay futuro. Solo una rutina gris que se repite sin rumbo. No habla de su hermano. Tampoco menciona a Valentina. Es como si esos nombres pertenecieran a otra vida que no se atreve a pronunciar. Lo que ocurrió no solo rompió vínculos, también dejó cicatrices profundas. Durante un tiempo, el daño recayó sobre Matías, que tuvo que reconstruirse desde cero, aprendiendo a respirar otra vez lejos de nosotros. Pero Sebastián nunca logró levantarse. Mientras uno encontró la fuerza para empezar de nuevo, el otro quedó atrapado en el pasado, viviendo entre excusas y silencios. Durante años nos convencimos de que estábamos actuando con justicia.
Pensamos que amar significaba repartir apoyo sin elegir, sin tomar partido. Hoy sé que eso fue una mentira cómoda. No fuimos imparciales, fuimos incapaces de enfrentar la verdad. Elegimos lo que resultaba menos incómodo, lo que nos exigía menos valentía. Cuando Matías nos pidió que lo eligiéramos, que estuviéramos de su lado por una vez, le pedimos paciencia. Le pedimos comprensión. Le pedimos que cargara con un peso que no le correspondía. Así que dejó de esperar. Eligió su propia paz. Eligió protegerse. Eligió construir una vida donde no hubiera reproches ni heridas abiertas. Y lo logró. Levantó algo sólido, algo real, sin nosotros. No lo culpo. Cada mañana despierto con la certeza de que fallé cuando más importaba. No por falta de amor, sino por falta de coraje. Perdimos a un hijo no porque se fuera, sino porque no supimos estar cuando nos necesitaba. Ahora solo nos queda observar desde lejos, como espectadores de una vida que alguna vez nos perteneció y que ya no nos incluye. No por castigo, sino por consecuencia. La familia que intentamos sostener se desmoronó por nuestras propias decisiones. Y aceptar eso es lo único honesto que nos queda.